Muy buenas tardes al equipo colaborativo de esta fase 4 y a nuestro docente. El tema que voy a desarrollar en este video está relacionado con la validez de un argumento. El curso de Pensamiento Lógico Matemático, a cargo del tutor Jaime Rodríguez Herrera, presentado por Diego Fernando Cárdenas Rendón, del programa de Psicología Virtual segundo semestre de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI 2019. A manera de introducción, pues diremos que una de las características que definen la calidad de un argumento científico, pues es su validez. Los científicos utilizan argumentos válidos para defender sus ideas, convencer a una audiencia o demostrar un principio científico. Si los científicos no utilizaran argumentos válidos, sus colegas, los profesionales de las diferentes áreas del conocimiento, los lectores o usuarios criticarían su forma de trabajar y sería imposible pues establecer conclusiones duraderas que explicaran o predijeran el comportamiento de las personas y los objetos. Un argumento es válido siempre y cuando se consideren ciertas premisas que pueden determinar que la conclusión sea cierta. Sin embargo, un argumento no se consideraría válido si, a pesar de que las conclusiones son ciertas, no se puede asegurar que la conclusión lo sea. En este diagrama, pues estamos diciendo que para que un argumento tenga validez, entonces debe haber una relación estrecha entre premisas y conclusión. Y que obviamente la conclusión esté derivada en forma lógica de las premisas. Entonces, ¿cuándo es válido un argumento? Un argumento es válido si la conclusión es cierta cuando las premisas son ciertas. Los argumentos válidos tienen una forma perfecta, porque cuando las premisas son ciertas, la conclusión también lo es. Que un argumento sea válido, pues no garantiza que la conclusión del argumento sea cierta. Un argumento válido solo garantiza que si todas las premisas son ciertas, su conclusión también lo es. Aquí hemos colocado un ejemplo. Si es una ballena, tiene cola, esa es la premisa. Es una ballena, premisa, por lo tanto tiene cola. Podemos decir entonces que la conclusión que tiene cola, pues se deriva directamente de las dos premisas enunciadas anteriormente, porque es una ballena y las ballenas, pues lógicamente tienen cola. Cuando un argumento no es válido, ahí tenemos dos condiciones. Cuando la conclusión es falsa, aun siendo las premisas ciertas, y cuando la conclusión no se deduce de las premisas, ¿no? Entonces diremos que algunos argumentos no válidos proporcionan pues, una buena evidencia sobre la veracidad de sus conclusiones, pero no garantizan que la conclusión sea cierta. Por ejemplo, todas las palomas son pájaros. Eso lo sabemos que es cierto, eso es una premisa. Las palomas pueden volar, pues también lo sabemos, es otra premisa. Y por lo tanto todos los pájaros pueden volar, esa sería la conclusión. Pero decimos que la conclusión no se deriva directamente de las premisas, por lo tanto el argumento lo que estamos colocando de ejemplo pues no es válido, puesto que obviamente no todos los pájaros pueden volar. Entonces, hay, digamos, como un protocolo, que yo diría más bien que es un consejo para determinar si un argumento es válido. Entonces, en este caso, pues debemos recurrir a responder una serie de preguntas acerca de si ese argumento es válido o no. Obviamente, esas preguntas están enfocadas directamente sobre la conclusión del argumento.
Y esas preguntas, pues, las estamos mostrando en este diagrama. Una de las preguntas es, ¿la conclusión irremediablemente es cierta si las premisas son ciertas? Como lo hemos visto, pues, en el ejemplo de la ballena. Otra, la conclusión se deriva de manera lógica de las premisas. O sea, tiene que tener sentido. Y si es así, ¿es la conclusión falsa a pesar de que todas las premisas son verdaderas? Como en el caso de la paloma, ejemplo de la paloma, que puede volar, pero decíamos que no todos los pájaros pueden volar. Y es la conclusión verdadera, pero todas las premisas son falsas. Y para ello, pues, utilizamos ese diagrama que está en la parte derecha de las pantallas, de donde pues vamos respondiendo sí o no. Si nos da toda la respuesta sí, el argumento es válido, pero si la respuesta es no, obviamente el argumento no es válido. Entonces, bajo este orden de ideas, miremos algunos ejemplos de validez. Tenemos dos ejemplos en pantalla. Entonces, miramos las premisas para llegar a las conclusiones. Todos los jugadores estuvieron en la fiesta. Esa es una premisa. Sabemos que todos los jugadores estuvieron en la fiesta. O sea, eso es cierto. Todos los habitantes de la mansión Bellavista son jugadores. Esa es otra verdad. Es cierto. Por lo tanto, todos los habitantes de la mansión Bellavista estuvieron en la fiesta. Podemos inferir que la conclusión se deriva directamente de las dos premisas, puesto que todos los jugadores son habitantes y por consiguiente, pues, estuvieron todos en la fiesta. Otro ejemplo de validez. Ninguno de los jugadores estuvo en la fiesta. Eso es cierto. Todos los habitantes de la mansión Bellavista son jugadores. Eso también lo sabemos. Entonces, ningún habitante de la mansión Bellavista estuvo en la fiesta, porque obviamente ninguno de los jugadores estuvo en la fiesta. Por el contrario, tenemos unos ejemplos de no validez. Ejemplo, Pedro Pérez conocía una entrada secreta para ingresar en la mansión. Eso es cierto. El asesino conocía una entrada secreta para ingresar en la mansión. Sabemos que un asesino pues cometió un crimen en esa mansión, pero lo que no podemos deducir es que Pedro Pérez cometió el asesinato. Esa es la conclusión, pero no podemos deducir que Pedro Pérez fue el que cometió el asesinato con las dos premisas que tenemos anteriormente. Y un último ejemplo de no validez. Ollán Ayala fue a la fiesta y es millonario. Cierto. Janie Delgado fue a la fiesta y es millonaria. Cierto. María Fernanda Gutiérrez fue a la fiesta y es millonaria. Cierto. Y Diego Cárdenas fue a la fiesta y es millonario. Tenemos 4 millonarios. Entonces todos los que fueron a la fiesta eran millonarios. Esa conclusión no se deriva directamente de las premisas, puesto que obviamente en la fiesta puede haber gente o puede haber asistido gente que no sea millonaria. Finalmente esa es la bibliografía para este tema, 10,J.A.2002, Iniciación a la Lógica, Buenos Aires, Argentina, Editorial Ariel, y les agradezco mucho su